Bueno, y lo tenemos a él. Sí, lo tenemos a Agustín. Que ya Agustín es es una fija dentro de las columnas de Dónde estamos cuando estamos, que hace muy poquito nos habías mandado unos audios para otro episodio, digamos, de Dónde estamos cuando estamos. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Agustín, bueno, siempre es un gusto tenerte, compartir la charla en el programa, así que para nosotros eso es uno de los otros gustos que nos damos en este programa de radio, sí. Así que bienvenido siempre sí, aquí a Donde estamos cuando estamos. Quiero decir que muchas gracias, ni bien un placer poder estar acá. Sí. Ni bien compartí en el estado. Hubo una ex compañera de Agustín que me dijo, che, ¿por dónde van a estar en vivo? O sea, porque genera cierto interés por el supuesto. Tema. Sobre todo la temática que vamos a hablar hoy me parece que genera mucho interés, es muy actual. Por ahí, para los que venimos ya discutiendo las cuestiones de tecnología, podemos decir que hay alguna recurrencia con la temática, pero bueno, Agustín, ¿querés contar vos un poquito de qué se trata? Sí, claro. Sí, en realidad, bueno, como ustedes anticipan, es un tema que ha cobrado mucha actualidad. Vamos a hablar del caso de la empresa Palantir, ¿sí? Que es una de las empresas de Silicon Valley. No es una de las empresas gigantes de tecnología, pero sí es una gran firma radicada en los Estados Unidos y que se dedica a, como anticipamos por ahí, como el lado oscuro de la IA, el lado oscuro de la vigilancia en Internet, ¿sí? Que tiene que ver con tareas de inteligencia, con tareas de espionaje, ¿sí? O con tareas incluso de uso de los datos y de la inteligencia artificial aplicada a tecnología de guerra, ¿sí? O a situaciones de conflicto bélico. Entonces, por ahí, bueno, ha generado mucha repercusión porque es una empresa que no es tan conocida, ¿sí? Que por ahí pareciera que se moviera un poco quizá en las sombras, aunque en realidad, digamos, es una de las principales contratistas, por ejemplo, de los Estados Unidos en tema de inteligencia para operaciones militares, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco como, digamos, como decía, ¿no? Poco siempre venimos hablando de la inteligencia artificial, de las plataformas digitales, pero más vinculado a las cosas que conocemos, ¿no? De ese mundo, que son las redes sociales o la IA generativa, aplicaciones que usamos quizá en el día a día, pero en este caso nos enfrentamos a algo que son herramientas muy potentes y que muchas veces a lo mejor incluso tienen un impacto en nuestra vida, pero prácticamente no estamos al tanto de que existen, ¿sí? Y además circuló también un manifiesto que lanzó esta empresa, el manifiesto de Palantir, que fue muy polémico también porque marca como un horizonte del cual podemos profundizar un poco, pero que empieza como a marcar, digamos, este cambio en la geopolítica global, ¿sí? Ustedes saben, bueno, estamos viendo las guerras de Estados Unidos, ¿no? Ciertos operativos militares, como por ejemplo cuando extrajeron a Maduro de Venezuela para juzgarlo en los Estados Unidos, ¿sí? Todas maniobras militares que realmente, en ese caso que mencioné, por ejemplo, impactaron mucho mediáticamente por justamente la calidad del operativo, no más allá de que podamos estar en contra o a favor, digamos, o digamos, más allá de la cuestión política, puso de manifiesto justamente el poderío militar norteamericano, ¿sí? Que es algo que por ahí en anteriores gestiones había estado como quizá no tan activo, por decirlo, claro. De algún modo, ¿no? Y porque, digo, esto siempre opera, vamos a decirlo así, como con el poder, digamos, son empresas que diseñan, servicios que después tienen datos muy sensibles, pero también datos muy sensibles de los estados, ¿no? Eso me parece que también es importante tener en cuenta eso, porque acá estamos hablando de una empresa que vende servicios a la CIA, al FBI, al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, para operar con la guerra, pero además tienen el control sobre la tecnología que le están vendiendo, ¿no? Y no es tan frecuente, como dice Agustín, que aparezca, que tenga tanta visibilidad, ¿bien? O tanto protagonismo por ahí mediático, porque en líneas generales se tratan de mantener, digamos, como a las oscuras o a la oscuridad. A las sombras. A las sombras, ¿no? A las sombras, así como vigilando, digamos, como... Bueno, teniendo en cuenta esto de lo por ahí esto de las vigilancias líquidas, ¿no? Sí. La vigilancia de esto de
que precisamente no son visibles, sino que están, digamos, solapadas, ¿no? Y que me quedé pensando porque digo, el CEO de esta empresa vino a la Argentina hace pocos días, ¿no? Y estuvo reunido con el presidente de la Nación en la Casa Rosada, y también en un plano como muy, digamos, sin tener mucha información con respecto a los medios de comunicación para saber cuál era el objetivo de la visita, en estas condiciones, ¿no? De hecho, bueno, en Argentina, ya reside en Argentina, y bueno, estamos hablando de Peter Thiel, ¿no? Sí. Exactamente, Peter Thiel tuvo una reunión privada con el presidente. De hecho, circuló también que compró una vivienda de las más caras de Buenos Aires, o sea, lo cual parece como una apuesta por de algún modo radicarse o poner un pie en la Argentina. Lo cierto es que no trascendió mucho del contenido de esa reunión. Un poco tiene que ver con la apuesta también del gobierno con conectarse con Silicon Valley, ¿no? Ha hecho una apuesta también muy fuerte por Elon Musk o por mostrarse, digamos, cercano a las empresas, lo que son conocidos como los gigantes tecnológicos del Silicon Valley, las empresas de los Estados Unidos. También se habló en su momento de radicar un data center, un centro de datos para IA en la región de la Patagonia, digamos, tiene que ver con eso. Pero en este caso, en general, es una tecnología que es utilizada principalmente, como les decía, por los estados, ¿sí? Los estados son los principales contratistas y que tiene que ver con inteligencia, ¿no? Con tareas de espionaje, como mencionaba Mauri, han trabajado para la CIA, para el FBI. Más allá de que hay una conexión entre estos empresarios y otros sectores. Por ejemplo, el CEO ha sido, uno de los fundadores, Peter Thiel, trabajó con Elon Musk en la creación de PayPal, por ejemplo, que es la empresa de pagos electrónicos, sí, claro. Y justamente tuvo un papel muy importante en que se empezaron a normalizar las transacciones en Internet, ¿no? Porque ahora nos acordamos, pero hace 20 años realmente no estaba tan aceitado el comercio electrónico, ¿no? Podían estafarte, no era un medio virtual de pago como lo es hoy, que tenemos billeteras virtuales y todo eso. Y de hecho este empresario fue como uno de los artífices en empezar a darle forma también a este mundo del comercio electrónico junto con otras firmas de ese momento, ¿sí? Entonces, y además, bueno, el que está en pantalla, que es Alex Karp, que es también el CEO de la empresa y algunos dicen el principal vocero ideológico, porque en el manifiesto que circuló, en realidad se dice que es obra o sea, está basado en un libro anterior que se llama La República Tecnológica, y que esos puntos son sumamente polémicos. Por ejemplo, hay como una idea de reeditar lo que era la vieja Guerra Fría entre Estados Unidos y China, ¿no? Que ponía como a Europa en el medio de una tensión global. Pero lo que dicen es que ahora ya no es el armamento nuclear lo que va a definir esta Guerra Fría, sino el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, como por ahí ha circulado también en medios, estas tecnologías ya se están usando en los conflictos bélicos. Por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia, se utilizan cada vez más la robótica, ¿no? O tecnologías para detectar blancos en situaciones de combate, etcétera, entre muchas otras cosas que conocemos y muchas que desconocemos, ¿no? Porque me parece que lo más preocupante justamente de este tipo de tecnologías es que es poco lo que se conoce públicamente, ¿no? Tienen como un circuito. Si bien las tecnologías comerciales a veces tampoco sabemos cómo funcionan, hay toda una discusión ahí en qué pasa con nuestros datos, en las redes sociales y todo eso, pero en este caso, digamos, reviste todavía quizá mayor importancia, ya que son los estados los que operan con esta información para la toma de decisiones que tienen que ver con lo que estaba mencionando, ¿sí? Yo estaba pensando en lo que vos estás remarcando, Agustín, y hay como, por lo que observo, digamos, en tu intervención, como un desplazamiento de la política, ¿no? Como que la tecnología está ocupando un lugar prioritario, a diferencia de décadas anteriores en donde había un consenso, digamos, por la comunidad científica, académica, en donde la tecnología no era neutra y que de alguna manera correspondía a
al contexto social, económico, político, y que había un juego de intereses, conflicto y tensiones, y que me parece que, por lo que vos estás diciendo, hay como un desplazamiento, hay un corrimiento de ese paradigma, ¿no? Por otro, ¿no? Que aparentemente la tecnología estaría por encima de la política, Agustín. Sí, totalmente. Me parece que está marcando como ese punto de inflexión ahí, justamente porque se empieza a ver, digamos, también el impacto de la IA, que se ha hablado mucho quizá en otros dominios, por ejemplo, el impacto de la IA. Lo hemos estado conversando, de hecho, en el mundo del trabajo, en la educación, ¿sí? Bueno, y se empieza, me parece, a visualizar que realmente la carrera que se está librando, principalmente ahora en este caso entre Estados Unidos y China, pero también otras potencias globales, en utilizar estas tecnologías para la guerra, para la inteligencia, ¿sí? Para el espionaje, etcétera, como mencionaba, puede llegar a generar un diferencial muy fuerte de poder entre los países, ¿sí? Entonces, un poco eso es lo que a grandes rasgos plantea el manifiesto de Palantir, entre otras cosas que tiene que ver como con una reedición de la Guerra Fría, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Esta oposición global entre potencias, pero en este caso incluso hay un llamamiento a las empresas comerciales del Silicon Valley, porque hay que decir una cosa, Estados Unidos siempre tuvo como un ideal de la autorregulación, ¿no? Dejar que estas grandes empresas brinden los servicios de la forma más cómoda posible y que se autorregulen, es decir, que definan ellos cómo van a ser los modelos de negocio, etcétera. Y en el medio sí se aplicaba la legislación tradicional, pero había una idea como de meterse lo menos posible y dejar que estas empresas hagan sus propios negocios, ¿sí? Lo cual, a su vez, era favorable para la economía norteamericana, ¿no? Por otro lado. Pero justamente hay una advertencia acá de tratar de comprometer también más a estas empresas del Silicon Valley con el desarrollo militar, ¿sí? De hecho, hay un llamamiento a que estas empresas se pongan, digamos, un poco más a trabajar en favor de los intereses nacionales de los Estados Unidos, y hay una crítica, digamos, a ese estilo como liberal, en cierto modo, de autorregulación que vino existiendo hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que por ahí no se puede dimensionar los alcances o a qué se está refiriendo, pero hay como, me parece, una apuesta por reordenar la discusión, ¿sí? Y poner a todas estas tecnologías en favor de intereses nacionales o nacionalistas, quizás también en algún caso, porque hay que decir que también esta empresa está bastante alineada a lo que es la gestión de Donald Trump, del presidente actual de los Estados Unidos, y del sector también más de derecha radical, digamos así, del Partido Republicano, ¿sí? Entonces, hay como ahí, me parece, un llamado a ordenar una discusión, o quizás a plantear una discusión que estaba pendiente, pero que en los términos en los que está planteada, evidentemente, pone en juego también la pregunta por, digamos, cuál va a ser el lugar que tenemos nosotros como región en América Latina en esa disputa, ¿sí? Y en definitiva, si va a haber un control democrático también de estas tecnologías, ¿no? Que es como una de las principales preocupaciones, me parece, que se generan, ¿no? Porque aparece una idea ahí como del poder real versus el poder de la ciudadanía, ¿no? Es decir, yo tengo el poder, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Un poco se ha visto en las últimas intervenciones del gobierno norteamericano, incluso por encima de tratados internacionales o de la diplomacia global. Entonces, bueno, como ven, es un tema súper espinoso, y para viernes a la tarde es como... Pero bueno, este ribete, digamos, sobre la democracia en particular, sobre los límites de la democracia, no es un tema menor, porque claramente son intereses que entran en un conflicto real. No, es que además me da la sensación que a veces hablamos como de un plano más macro, ¿no? Exacto. Como que de alguna manera, bueno, estamos hablando como si fuese de corporaciones, de Estado, ¿no? De una perspectiva, de un juego o una visión geopolítica, exacto, ¿no? Pero sin embargo, digamos, está muy interesante porque desde esa perspectiva uno puede bajar a lo micro, ¿no? Exacto. Y cuando hablamos del tema de la democracia, bueno, cómo un, digamos, ciudadano y una ciudadana a pie, ¿no? Cómo le puede influir este tipo, digamos, de
de esta nueva configuración que se está dando en materia, digamos, de la nueva tecnología, de la inteligencia artificial, los datos, ¿no? Porque también nosotros suministramos los datos, ¿no? A través de la utilización de las aplicaciones, de de internet, de las pantallas, ¿no? Y eso a veces no tomamos noción que lo estamos realizando, ¿no? En cada una de las acciones que podamos tener. Y bueno, y a la vez que vamos, digamos, cargando esos datos, vamos entrenando a todos estos sistemas o a la automatización de todos estos sistemas, ¿no? ¿Agus? Sí, totalmente. Me parece que está buenísimo lo que plantean porque si bien quizá como personas de a pie a veces no podemos hacer mucho, pero sí es importante ser conscientes de que todo lo que hacemos en Internet deja un rastro, deja una huella, ¿sí? Lo que si utilizamos el celular, simplemente si estamos conectados a una red, ¿no? Si pasamos por algún lugar, todo eso va a quedar registrado entre muchas cosas más, ¿no? Que hacemos, lo que comentábamos, lo que compramos, bueno, todo va dejando lo que se conoce como la huella digital de Internet. Y se había hablado mucho en los últimos años de que ahora las empresas de tecnología por ahí tenían más poder que los estados propiamente, porque justamente tenían toda esa información y la utilizaban para básicamente para vendernos cosas, para capturar nuestra atención, para mostrarnos ciertos mensajes. Bueno, lo que parece es que ahora los estados no se quieren quedar atrás, ¿no? en esta disputa por la información y por los datos, y quieren apostar también a tener, digamos, su tajada de datos y de información y herramientas más poderosas, ¿no? Tenemos, bueno, hay miles de tecnologías que ya se están utilizando, el reconocimiento, por ejemplo, facial, el reconocimiento de caras en la vía pública, en los aeropuertos. Bueno, hay muchísimas tecnologías que se han desarrollado, de las cuales muchas tienen que ver también con el desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, esto que mencionaba que tiene que ver con la visión por computadora, ¿sí? Poder reconocer caras, patrones. Son tecnologías que casi sin que nos demos cuenta se han ido desarrollando también al mismo tiempo que las redes sociales y todo eso, y que son parientes, ¿no? Eso me parece importante marcar, ¿no? Que no son otras tecnologías, sino que son a veces tecnologías muy parecidas a las que ya se utilizan en el sector comercial, pero que se les da como una vuelta de tuerca para que se ajusten a estos otros objetivos, ¿no? Podríamos decirlo en términos un poquito más sencillos, una especie de convergencia, ¿no? Es decir, van en esa línea, ¿no? Se van como alineando, se van agrupando, se van reuniendo, y de esa manera también el volumen de datos y el control sobre ese volumen de datos, bueno, da una sensación bastante significativa para lo que sería el poder, el control, etcétera, ¿no? Claro. Decir, acá pasamos... Yo me estoy acordando uno de los autores es Nixer, ¿no? De la capitalismo de plataforma, ¿no? Sí, claro. Donde se está cambiando, digamos, la nueva fase del capitalismo, ya deja de lado la cuestión del dinero, ¿no? Y la materia prima, digamos, para poder desarrollar son los datos, ¿no? Eso por ahí técnicamente se conoce como datificación, que es un término que no lo vamos a escuchar con mucha frecuencia, pero sí es un fenómeno muy neurálgico de lo que sería el capitalismo de plataforma, ¿no? Es decir, esta fase de capitalismo que estamos hoy atravesando. Sí, y hay por ahí un dato que a mí me parece bastante interesante también vinculado con esto. El CEO de esta compañía, Alex Karp, en realidad es formado en humanidades y ciencias sociales, no es un tecnólogo, digamos. Mira qué interesante. No es del palo técnico, ¿no? Sino que tiene una visión. De hecho, se estudió en la escuela de Frankfurt con Jürgen Habermas, ¿no? Habermas, que recientemente también, de primera línea de la filosofía alemana, que justamente tiene una teoría de la democracia como acción comunicativa muy fuerte, y dicen que en sus primeros textos discutían con este autor, ¿no? Evidentemente es una visión bastante opuesta a la del consenso, en todo caso. Claro, exactamente. Pero es interesante ver estos perfiles que aparecen a veces entre las empresas de tecnología, de humanidades y de ciencias sociales, que justamente plantean esta visión que va más allá de lo técnico, ¿no? Una visión, como decía, más de geopolítica en este caso, más del rol y de los impactos que estas tecnologías van a tener para los estados, para la sociedad en general, en nuestra vida diaria. Y que bueno, está bueno quizá conocerlos. Me parece que más allá de que el manifiesto
bueno, pueden consultarlo, es bastante interesante para ver, pero también uno puede discrepar rápidamente con varias cuestiones, porque tiene incluso algunas cuestiones hasta medias de intolerancia cultural, ¿no? Aparece como una idea un poco vinculada quizá a un supremacismo norteamericano en algunos de sus fragmentos, valorando las culturas del mundo. No quiero tampoco reproducirlo, pero bueno, pueden consultarlo ahí. Y me parece que lo bueno de esto es que estas cosas ahora están sobre la mesa, ¿no? Porque antes probablemente esta empresa está operando, como decía, hace casi 25 años, pero está bueno conocerlas como para poder empezar a plantear algunos debates en ese sentido, ¿no? Excelente, Agustín, excelente, claro, preciso el análisis, y bueno, siempre es un gusto poder conversar con vos y bueno, que nos traiga siempre estas columnas para pensar y un ratito, bueno, reflexionar sobre lo que hacemos diariamente también, ¿no? Y que no pase desapercibido algunos hechos que han pasado durante estos últimos días en el país, así que está muy bueno que lo reflexionemos. Así que gracias, Agustín. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Como siempre, sí. Bueno, ya lo vamos a tener porque es el columnista. Es columnista, Agustín, así que no vamos a decir que lo vamos a tener con alguna frecuencia, pero un mes y medio, una cosa así, va a estar Agus. Así que seguramente en la próxima columna o tema va a tener que ver con algunas cuestiones más vinculadas con la subjetividad, con algo de lo que estuvimos conversando en el primer bloque. Así que, bueno, también quiero decir que con Agustín compartimos muchos proyectos de investigación, muchos años, nos conocemos hace mucho, así como con Pablo decíamos hace un rato, y por ahí tenemos como cierta afinidad con las temáticas, entonces me parece que probablemente la próxima convocatoria vaya por ese lado. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Agus. Y te dejamos, te liberamos para no transmitirle cierta paranoia. No. Quédense tranquilos que no. Todos estamos siendo vigilados, pero no pasa nada. Claro. No pasa nada. Sigamos conscientes que somos vigilados y punto. Bueno, Agus, gracias. Muchas gracias, Agus.